En lo que va corrido de este año, hemos sido testigos de las medidas y las declaraciones por parte del presidente Trump de Estados Unidos que constituyen violaciones de las normas del derecho internacional público en algunas de sus áreas. Por ejemplo, las medidas anunciadas el pasado 2 de abril son una clara violación del derecho internacional del comercio, que se encuentra regulado no solamente en normas multilaterales que administra la Organización Mundial del Comercio, con sede en Ginebra, Suiza, creada en 1995, sino también algunos tratados de libre comercio suscritos y ratificados por Estados Unidos. Estos TLC, algunos, por ejemplo, con Colombia, Perú, Australia, Corea, contienen normas que constituyen excepciones a las reglas multilaterales del comercio pactadas en la OMC. La OMC, como sucesora del GATT, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, constituye el foro central de negociación de los aranceles y las reducciones con miras a que el comercio internacional sea totalmente libre. Con las medidas de Estados Unidos se están violando principios y normas que se han venido pactando y fortaleciendo desde 1947, cuando se suscribió el GATT. Algunos de estos principios violados son, por ejemplo, el principio de comercio más libre, porque los aranceles que se están imponiendo constituyen una restricción del comercio que ya se había venido reduciendo a lo largo de la historia de este sistema multilateral. Además, son una violación del principio de previsibilidad, porque los operadores del comercio, las empresas y los estados deben conocer de antemano las reglas aplicables a las importaciones de mercancías procedentes de sus mercados. Entonces, una imposición arbitraria de nuevos aranceles o de derechos más altos que los que se habían consolidado afecta a quienes habían tomado decisiones de producir y exportar con base en lo que se había pactado previamente. Además de eso, afectan el desarrollo, que es uno de los propósitos de la OMC y también uno de los principios que regulan este sistema, porque los aranceles de Estados Unidos se están dirigiendo no solamente a países desarrollados como Japón, los miembros de la Unión Europea, sino que han afectado a países que tienen unas economías muy débiles o que se encuentran en un proceso muy incipiente de desarrollo. Por ejemplo, Haití o Siria, que ha pasado por un conflicto desde el 2011, ha sido objeto de estas medidas con unos aranceles altos. Colombia también se ve afectada, al igual que otros socios comerciales como Perú, Australia, pero con unos aranceles menos altos, con unos aranceles del 10%. Esta no es la primera vez que Estados Unidos ataca el sistema multilateral del comercio. Ya lo había hecho en el pasado, por ejemplo, obstaculizando el nombramiento de los miembros del órgano de apelación, que es la segunda instancia en el procedimiento de solución de controversias comerciales ante la Organización Mundial del Comercio. En 2019 este órgano se volvió completamente inoperante porque se venció el periodo del último juez y Estados Unidos se opone a la renovación del mandato de los jueces o el nombramiento de nuevos jueces. Además de esto, el desconocimiento de otras normas internacionales en las declaraciones y pronunciamientos o medidas adoptadas por el gobierno de Trump pone en entredicho la supremacía del derecho internacional sobre los derechos internos de los estados. Por ejemplo, la actuación que ha tenido Trump en relación con los migrantes es una violación del derecho internacional de los derechos humanos en algunos casos. Afecta a niños, niñas y adolescentes. Además, las declaraciones acerca de la intención de recuperar el Canal de Panamá como si alguna vez hubiera sido propiedad de Estados Unidos. Esto no ha sucedido. Estados Unidos tuvo el Canal de Panamá en virtud de un tratado de arrendamiento de ese canal para administrarlo durante un periodo de 100 años. La intención de comprar Groenlandia, aunque sea un territorio que no está en venta, la idea de construir una riviera árabe en la Franja de Gaza, todo esto viola principios como el de soberanía o igualdad jurídica de los estados y principios que se derivan de este como el de integridad territorial y el de no intervención o no injerencia en asuntos internos de otros estados. Además, se viola claramente el principio de pacta sunt servanda en la medida en que Estados Unidos está desconociendo tratados de comercio
y los acuerdos multilaterales que vienen aplicándose desde 1948. Esto nos da una sensación de incertidumbre respecto del derecho internacional vigente. Nos hace preguntarnos si estamos frente a un nuevo orden mundial, si esto puede desatar otro tipo de enfrentamientos que escalen y superen la esfera netamente comercial. Debemos recordar que fue precisamente después de la Segunda Guerra Mundial que se negociaron estos aranceles para eliminar las medidas proteccionistas que se habían adoptado desde la década de los 30 con la crisis mundial del capitalismo y que seguían vigentes después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se propuso eliminar los aranceles y buscar un comercio más libre para propiciar el crecimiento económico de los países que habían sido afectados por la guerra. Además, precisamente también después de esta guerra, los países europeos crearon las tres comunidades, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Estas tres comunidades son el precedente o el antecedente de la Unión Europea y la idea de crearlas era fortalecer o hacer más estrechos los lazos entre los países europeos para evitar una nueva guerra. Por lo tanto, la violación de las normas del comercio no solamente afecta a los operadores del comercio, a los consumidores que van a ver los precios más altos de las mercancías que adquieren, sino también pone potencialmente en peligro la paz y la seguridad internacionales.